Yo predicaba contra el pecado cada domingo, mientras destruía a mi familia en secreto, hasta que morí y Jesús me mostró quién era yo realmente. Nunca olvidaré el domingo 12 de marzo del 2023. Era una mañana soleada en Monterrey, de esas que prometen un día perfecto, con el cielo azul brillante sobre las montañas de la Sierra Madre. Yo estaba parado frente al altar de la Catedral San Juan, vistiendo mi túnica episcopal blanca con los bordados dorados que tanto me gustaba lucir, mirando hacia la congregación de más de 800 personas que llenaban cada rincón del templo. Había niños sentados en el piso cerca del altar, familias completas ocupando las bancas de madera oscura, ancianos con sus rosarios entre las manos arrugadas. El órgano había terminado de tocar y el silencio expectante llenaba el espacio. Todos me miraban con esa mezcla de respeto y admiración a la que me había acostumbrado durante años. Yo era el obispo Ignacio Valverde, el hombre que había levantado 3 templos nuevos en colonias marginadas, el predicador que llenaba auditorios cuando hablaba sobre santidad y pureza, el líder espiritual que aparecía en los noticieros locales dando opiniones sobre moral y familia. Esa mañana iba a predicar sobre la hipocresía de los fariseos, un tema que dominaba perfectamente porque lo había estudiado en el seminario y porque, irónicamente, lo vivía cada día sin darme cuenta. Desde mi posición elevada podía ver perfectamente la segunda fila del lado derecho, donde estaban sentados Teresa, mi esposa de 23 años, con su vestido azul marino que yo le había criticado esa misma mañana por considerarlo demasiado simple, y mis 2 hijos, Eduardo de 16 años con su corbata mal anudada que me daba vergüenza ajena, y Mariana de 14 con su Biblia gastada entre las manos. Ellos me miraban como siempre lo hacían los domingos, con esa expresión neutra que yo interpretaba como orgullo, pero que en realidad era resignación. Yo no lo sabía entonces, pero esa sería la última vez que mi familia me miraría desde esa banca, la última vez que compartirían el mismo espacio conmigo sin que el mundo supiera la verdad que yo había ocultado tan cuidadosamente detrás de mis discursos impecables y mis oraciones ensayadas. Abrí mi Biblia en el libro de Mateo, capítulo 23, donde Jesús confronta duramente a los líderes religiosos de su época. Carraspé ligeramente, ajusté el micrófono que colgaba de mi cuello y comencé con esa voz grave y autoritaria que había perfeccionado durante años en el púlpito. Hermanos y hermanas, dije mientras mis palabras rebotaban en las paredes altas de la catedral, hoy vamos a hablar sobre el pecado más peligroso que puede existir en el corazón de un creyente, la hipocresía. La congregación asintió, algunos incluso murmuraron un amén anticipado. Yo continué con mi sermón preparado, hablando sobre cómo los fariseos exigían santidad a otros mientras sus propios corazones estaban llenos de corrupción, sobre cómo usaban la religión como máscara para esconder sus verdaderas intenciones, sobre cómo Dios aborrece la falsedad más que cualquier otro pecado. Cada palabra que salía de mi boca era técnicamente correcta, bíblicamente sólida, teológicamente impecable, pero cada palabra también era una condena contra mí mismo que yo era demasiado ciego para reconocer. Llevaba tal vez 10 minutos de sermón cuando vi un movimiento extraño en la entrada principal de la catedral. Las puertas dobles de madera se abrieron con un crujido que interrumpió mi discurso, y toda la congregación giró la cabeza para ver qué estaba pasando. 3 hombres entraron caminando con paso firme por el pasillo central. Uno de ellos llevaba una cámara profesional en el hombro, otro sostenía un micrófono largo, y el tercero, que reconocí inmediatamente como el periodista Javier Mendoza, del noticiero local Canal 28, llevaba un sobre Manila en la mano. Mi corazón comenzó a latir con una fuerza que nunca había experimentado. Mis manos se aferraron al atril de madera donde descansaba mi Biblia, y sentí como el sudor comenzaba a formarse en mi frente a pesar del aire acondicionado que mantenía el templo fresco. Obispo Valverde,
gritó Javier Mendoza mientras seguía caminando hacia mí sin detenerse, su voz amplificada por el silencio absoluto que había caído sobre la congregación. ¿Es cierto que ha estado desviando fondos de la diócesis durante los últimos 5 años para pagar hoteles de lujo y mantener una relación extramarital con la secretaria parroquial, Mónica Herrera? El mundo se detuvo en ese instante. 800 personas contuvieron la respiración al mismo tiempo. Pude escuchar el zumbido de las luces fluorescentes, el ruido distante del tráfico en la avenida Constitución afuera del templo, el latido ensordecedor de mi propio corazón que parecía querer salirse de mi pecho. Javier llegó hasta el primer escalón del altar y levantó el sobre manila, sacando de él fotografías que comenzó a mostrar hacia la congregación. Yo entrando al Hotel Ancira del centro de Monterrey, yo cenando en el restaurante La Nacional con Mónica, yo firmando cheques de la cuenta de la iglesia en una oficina administrativa. Mis labios se abrieron pero ninguna palabra salió. Mi mente se había convertido en un espacio en blanco, completamente paralizada por el terror y la vergüenza. Giré mi cabeza lentamente hacia donde estaba mi familia y vi algo que me perseguiría en pesadillas durante meses. La expresión en el rostro de Teresa. No era sorpresa, no era shock, no era siquiera dolor agudo. Era algo mucho peor. Era la confirmación de algo que ella ya sabía, que ya había sospechado durante años, pero que había elegido ignorar, porque enfrentarlo significaba destruir la imagen perfecta que habíamos construido juntos. Sus ojos cafés, esos mismos ojos que me habían mirado con amor cuando nos casamos en la pequeña capilla de la colonia Buenos Aires 23 años atrás. Ahora me miraban con una mezcla de decepción profunda y una tristeza tan honda que parecía no tener fondo. Eduardo tenía la mandíbula apretada y las manos convertidas en puños sobre sus piernas, su rostro enrojecido por la humillación pública de ver a su padre expuesto frente a toda la comunidad que lo conocía. Mariana simplemente lloraba en silencio, las lágrimas corriendo por sus mejillas mientras abrazaba su Biblia contra su pecho, como si fuera lo único sólido en un mundo que se estaba desmoronando. La congregación estalló en murmullos, gritos, algunos llantos. Escuché a doña Carmen, una anciana de 80 años que siempre se sentaba en la tercera fila, gritar: «¡No puede ser verdad! Él es un hombre de Dios». Otros comenzaron a ponerse de pie, algunos para salir corriendo del templo, otros para acercarse al altar exigiendo explicaciones. Los diáconos intentaban mantener el orden, pero era inútil. El caos se había desatado como un incendio que consume todo a su paso. Javier Mendoza seguía haciendo preguntas que yo no podía responder. La cámara capturando cada segundo de mi humillación para transmitirlo en el noticiero de la tarde. Yo, el obispo Ignacio Valverde, el hombre que había predicado contra el adulterio, contra la corrupción, contra el amor al dinero, estaba siendo expuesto públicamente como el peor tipo de hipócrita que existe, el que usa el nombre de Dios para cubrir su propia podredumbre. No recuerdo exactamente cómo bajé del altar. Mi cuerpo se movió por instinto de supervivencia, mis piernas temblando mientras descendía los 3 escalones de mármol. Arranqué el micrófono de mi cuello con tanta fuerza que el cable se rompió. Caminé por el pasillo lateral intentando evitar las miradas, los gritos, las acusaciones que volaban desde todas direcciones. ¡Ladrón!, gritó alguien. ¡Mentiroso!, gritó otro. ¿Cómo pudiste hacerle esto a Teresa?, escuché que decía una voz femenina que sonaba quebrada por el llanto. Llegué a la salida lateral que daba al estacionamiento y empujé la puerta de metal con toda mi fuerza. El sol de mediodía me cegó por un momento. Corrí hacia mi camioneta Suburban negra, esa que había comprado con dinero de la diócesis, justificándolo como necesidad ministerial, y me encerré dentro con los seguros puestos. Mis manos temblaban tanto que tardé 3 intentos en meter la llave en el encendido. Manejé sin rumbo por las calles de Monterrey durante horas. Pasé por el barrio antiguo con sus calles empedradas y sus cantinas llenas de turistas. Crucé el puente sobre el río Santa Catarina, que estaba seco como siempre.
Subí hacia las colonias residenciales de San Pedro, donde vivían las familias ricas que donaban generosamente a la iglesia, sin saber que su dinero terminaba financiando mi doble vida. Mi teléfono no dejaba de sonar. Eran llamadas del arzobispo, de otros obispos de la región, de periodistas que ya tenían mi número personal, de miembros de la congregación que querían respuestas. Apagué el teléfono y lo arrojé al asiento del copiloto. Al caer la tarde, me encontré manejando de regreso hacia la colonia Independencia, el barrio donde había crecido, donde había jurado que nunca volvería porque representaba todo lo que yo había tratado de dejar atrás: la pobreza, la invisibilidad, el fracaso. Pero ahora ese era el único lugar donde podía ir, porque todas las puertas que había construido con mentiras se estaban cerrando al mismo tiempo. Esa noche dormí en la camioneta estacionada frente a una casa abandonada en la calle Aranberry. No tenía el valor para tocar la puerta de la casa de mis padres, que vivían a 3 cuadras de distancia. No tenía el valor para enfrentar nada ni a nadie. Simplemente me recosté en el asiento reclinado, con mi túnica episcopal todavía puesta porque no tenía otra ropa, y cerré los ojos esperando que, cuando los abriera, todo hubiera sido una pesadilla horrible. Pero no lo era. Y lo que no sabía en ese momento, lo que no podía ni siquiera imaginar mientras yacía ahí en la oscuridad escuchando los disparos lejanos y las sirenas de la policía que eran tan comunes en ese barrio, es que mi caída apenas estaba comenzando. Lo peor no había sido la exposición pública. Lo peor vendría semanas después, en una madrugada específica del mes de agosto, cuando todo lo que me quedaba se terminaría de desmoronar y cuando finalmente, en el momento más oscuro de mi existencia, tendría un encuentro con Jesús que me mostraría quién era yo realmente, un encuentro que cambiaría todo, pero que primero tendría que destruirme completamente. Para entender cómo llegué a convertirme en el hombre que fue expuesto públicamente ese domingo de marzo, necesito llevarte conmigo al lugar donde todo comenzó. La colonia Buenos Aires de Monterrey, un barrio que en los años 80 y 90 era sinónimo de pobreza extrema, violencia cotidiana y desesperanza generalizada. Yo nací en 1975 en una casa de bloques sin pintar en la calle Mina, una construcción de 2 cuartos donde vivíamos 7 personas. Mis padres Roberto y Guadalupe, mis 4 hermanos mayores y yo, el más pequeño. Mi padre trabajaba como albañil cuando había trabajo, que no era siempre, y mi madre lavaba ropa ajena en un lavadero comunitario que quedaba a 2 cuadras de nuestra casa. Recuerdo perfectamente el olor de esa casa, una mezcla de humedad, frijoles refritos y el jabón Roma barato que mi madre usaba para todo. Recuerdo las noches de invierno durmiendo 5 niños en un colchón delgado sobre el piso de cemento, cubriéndonos con cobijas viejas que no eran suficientes para el frío que se colaba por las rendijas de las ventanas sin vidrios. Pero más que la pobreza física, lo que marcó mi infancia fue la invisibilidad. En la escuela primaria Benito Juárez, yo era uno más entre 40 niños harapientos que llegaban sin desayunar, con los uniformes remendados y los zapatos rotos. Los maestros ni siquiera se molestaban en aprenderse nuestros nombres. Yo era simplemente el Valverde, uno de los tantos niños pobres que probablemente terminarían trabajando en las fábricas de la zona industrial o, peor aún, uniéndose a las pandillas que controlaban las esquinas del barrio. Recuerdo un día específico cuando tenía 11 años. Estaba parado en la fila de la tienda de Don Chuy, esperando para comprar un refresco con las monedas que había juntado, recogiendo latas de aluminio en la calle. Llegó un hombre en traje gris, bien vestido, con un reloj brillante en la muñeca y zapatos negros que relucían bajo el sol. Don Chuy inmediatamente dejó de atenderme a mí y se apresuró a atender a ese señor, preguntándole en qué podía servirle, ofreciéndole el mejor lugar en el mostrador. Yo me quedé ahí parado, invisible, sosteniendo mis monedas sudadas en la mano, viendo cómo el respeto y la atención se daban automáticamente al que tenía dinero y poder. Ese día algo se quebró dentro de mí, o tal vez algo se encendió.
Esa noche llegué a mi casa. Me paré frente al único espejo que teníamos. Un espejo barato pegado con cinta adhesiva en la pared del baño compartido que tenía una rajadura que atravesaba mi reflejo por la mitad. Y me hice una promesa que cambiaría el curso de mi vida. Nunca más seré nadie, nunca más seré invisible. Esa promesa se convirtió en mi motor, en mi obsesión secreta. A los 14 años, mientras mis hermanos mayores ya trabajaban en trabajos manuales mal pagados, y mis amigos del barrio comenzaban a experimentar con drogas y alcohol, yo empecé a asistir a la pequeña capilla católica de la colonia, que quedaba en la esquina de las calles Juárez y Morelos. No fue porque tuviera un encuentro genuino con Dios, no fue porque sintiera un llamado espiritual profundo, fue porque observé algo. Los sacerdotes y los líderes religiosos eran respetados automáticamente en el barrio. Cuando el padre Tomás caminaba por las calles, incluso los pandilleros más temidos bajaban la voz y quitaban sus gorras. Las señoras lo saludaban con reverencia, los comerciantes le regalaban cosas, los niños lo miraban con admiración. Él tenía lo que yo quería: respeto, reconocimiento, un lugar en el mundo donde su voz importaba. Y todo eso sin necesidad de dinero heredado o educación universitaria costosa. La iglesia era el atajo perfecto para alguien como yo. Alguien que venía de la nada pero que tenía hambre de ser alguien. Comencé a servirle al padre Tomás como monaguillo, memorizando las respuestas en latín, aunque no entendiera qué significaban, aprendiendo los movimientos litúrgicos con precisión militar. Descubrí que tenía un talento natural para la performance religiosa. Sabía cuándo inclinar la cabeza con solemnidad, cuándo mantener las manos juntas en posición de oración, cómo modular mi voz para que sonara piadosa y sincera. El padre Tomás comenzó a fijarse en mí, a llamarme aparte después de las misas para preguntarme sobre mi vida, sobre mis sueños. Cuando cumplí 16 años me dijo algo que sonó como la solución a todos mis problemas. Ignacio, creo que tienes vocación sacerdotal. Deberías considerar entrar al seminario. Mi corazón saltó no por amor a Dios, sino por la oportunidad que eso representaba. El seminario significaba educación gratuita, comida garantizada, un camino claro hacia una posición de autoridad y respeto. Le dije que sí inmediatamente. En septiembre de 1992 entré al Seminario Conciliar de Monterrey, ubicado en la colonia Obispado, un edificio imponente de 3 pisos con jardines cuidados y una biblioteca llena de libros que yo jamás había imaginado que existieran. Ahí conocí a jóvenes que venían de familias católicas devotas, que realmente sentían un llamado de Dios, que hablaban de entrega y sacrificio con sinceridad en sus ojos. Yo aprendí a imitar esa sinceridad. Me volví experto en decir las palabras correctas en los momentos correctos, en citar a los santos y a los teólogos, en escribir reflexiones espirituales que sonaban profundas, pero que salían de mi cabeza, no de mi corazón. Los formadores del seminario me veían como un joven prometedor que había superado la adversidad de su origen pobre para responder al llamado divino. Nadie sospechaba que para mí todo era una estrategia cuidadosamente calculada. Durante mis años de formación en el seminario estudié no solamente teología y filosofía, sino también observé atentamente cómo funcionaba el poder dentro de la estructura eclesiástica. Me di cuenta de que los sacerdotes que ascendían rápidamente eran aquellos que sabían predicar con autoridad, que podían llenar templos, que generaban donaciones y que mantenían una imagen impecable ante la comunidad. Así que me especialicé en eso. Practiqué mis sermones frente al espejo durante horas, modulando mi voz para lograr el efecto dramático perfecto, estudiando dónde colocar las pausas para máximo impacto emocional. Leí libros sobre retórica y persuasión, sobre psicología de masas. Cuando me ordenaron sacerdote en 1999, a los 24 años, ya era un profesional consumado del performance religioso. Mis primeros años como sacerdote
fueron meteóricos. Me asignaron a una parroquia en la colonia Mitras Norte y en menos de 2 años había triplicado la asistencia dominical. Predicaba con una intensidad y una pasión que la gente interpretaba como unción del Espíritu Santo, pero que en realidad era ambición pura. Hablaba contra el pecado con dureza, contra la tibieza espiritual, contra la mediocridad moral. Era duro, era exigente, era implacable desde el púlpito. Y la gente lo amaba, porque en el fondo todos queremos líderes que hablen con autoridad absoluta, que nos digan que está bien y que está mal sin matices grises. Comencé a aparecer en programas de radio católicos, luego en televisión local. A los 30 años ya era un nombre conocido en Monterrey. A los 35 me nombraron obispo auxiliar, el más joven en la historia de la arquidiócesis. Fue en ese ascenso vertiginoso cuando conocí a Teresa Martínez en el año 2000. Ella era catequista en la parroquia, una mujer sencilla de 25 años con ojos bondadosos y una fe genuina que yo no tenía. Nos casamos ese mismo año en una ceremonia pequeña, porque en ese momento yo todavía era sacerdote diocesano y no obispo, cuando aún se permitía el matrimonio en ciertos casos de la Iglesia Católica en transición antes de las reformas. Teresa me amaba de verdad, me admiraba, creía en mí, y yo, que nunca había aprendido a amar genuinamente a nadie más que a mí mismo, la vi como la pieza perfecta para completar mi imagen pública, el líder religioso con familia ejemplar. Tuvimos a Eduardo en 2001 y a Mariana en 2003. Yo sonreía en las fotos familiares que publicábamos en el boletín de la iglesia, pero en casa era distante, frío, controlador. A medida que crecía mi influencia, también crecía mi doble vida. Comenzó con pequeñas cosas: usar el carro de la diócesis para asuntos personales, justificar comidas caras en restaurantes como reuniones ministeriales, aceptar regalos costosos de feligreses adinerados. Luego escaló. Abrí cuentas bancarias separadas donde depositaba ofrendas en efectivo que nunca reportaba. Usé fondos de construcción de templos para renovar mi propia casa. Comencé a frecuentar hoteles de lujo usando dinero de la iglesia. En casa trataba a Teresa como mi sirvienta, criticando su apariencia, su manera de hablar, su falta de sofisticación. La humillaba frente a nuestros hijos con comentarios sarcásticos sobre su educación limitada. Eduardo y Mariana crecieron viendo a un padre que predicaba amor al prójimo, pero que no podía abrazar a sus propios hijos sin que se sintiera forzado y artificial. El punto más bajo de mi hipocresía comenzó en 2018 cuando contraté a Mónica Herrera como secretaria parroquial. Ella tenía 28 años, era eficiente, atractiva, y me admiraba con una intensidad que alimentaba mi ego insaciable. Lo que comenzó como coqueteo inocente se convirtió en una relación emocional inapropiada y eventualmente en encuentros secretos en el Hotel Ancira del centro de Monterrey. Yo, el obispo que predicaba sobre la santidad del matrimonio cada domingo, que aconsejaba a parejas en crisis sobre fidelidad y compromiso, que escribía artículos en el periódico diocesano sobre la pureza sexual, estaba viviendo exactamente lo opuesto. Y lo más aterrador de todo es que logré justificarlo en mi mente. Me decía a mí mismo que Dios entendía mis necesidades especiales, que yo trabajaba tan duro por el reino que merecía ciertos placeres, que Teresa no me comprendía como Mónica lo hacía. Construí una teología retorcida y personalizada donde yo era la excepción a todas las reglas que imponía sobre otros. Durante 5 años mantuve ese estilo de vida mientras mi reputación pública crecía. Inauguré 3 templos nuevos en colonias marginadas, organicé conferencias multitudinarias sobre santidad, aparecí en noticieros dando opiniones sobre la crisis moral de la sociedad. Nadie sospechaba nada porque yo era meticuloso en mantener las apariencias, pero por dentro me estaba pudriendo. Había noches en las que no podía dormir, sintiendo un peso en el pecho que no podía explicar. Había momentos frente al espejo donde veía a un extraño mirándome de vuelta, alguien que había traicionado todo lo que alguna vez pudo haber sido auténtico en su vida, pero yo
empujaba esos pensamientos hacia abajo, los enterraba bajo más actividad ministerial, más sermones apasionados, más apariciones públicas. Corría hacia adelante porque detenerme significaba enfrentar la verdad y yo no estaba preparado para eso. Las semanas después de ese domingo, 12 de marzo, fueron las más oscuras de mi existencia. Lo que había construido durante 30 años se desmoronó en cuestión de días como un castillo de naipes bajo una ráfaga de viento. El lunes siguiente al escándalo recibí una llamada formal del arzobispo Ernesto Gutiérrez, un hombre de 70 años que siempre había sido mi mentor y mi protector dentro de la jerarquía eclesiástica. Su voz al teléfono era fría, distante, completamente diferente al tono paternal que siempre había usado conmigo. Ignacio, me dijo sin saludarme siquiera, la arquidiócesis ha decidido suspenderte de todas tus funciones ministeriales de manera indefinida mientras se realiza una investigación interna. Debes entregar las llaves de la oficina episcopal, devolver el vehículo de la diócesis y cesar inmediatamente cualquier actividad que te identifique como obispo de esta jurisdicción. Le intenté explicar, le intenté pedir una oportunidad de defenderme, pero él me cortó abruptamente. El escándalo es demasiado grande, Ignacio. Hay evidencia fotográfica, hay registros bancarios, hay testimonios. No puedo protegerte de esto. La llamada terminó y con ella terminó también cualquier esperanza de que esto pudiera resolverse discretamente. Los siguientes días fueron un desfile interminable de traiciones y abandonos. Los sacerdotes que habían sido mis colegas, con quienes había compartido misas concelebradas y retiros espirituales, dejaron de contestar mis llamadas. Los feligreses que me detenían en la calle para pedirme bendiciones, ahora cruzaban al otro lado de la acera cuando me veían venir. Las señoras del grupo de oración que cocinaban para los eventos de la iglesia y que siempre me trataban con devoción maternal, ahora me miraban con desprecio y murmuraban entre ellas cuando yo pasaba cerca. Descubrí algo que nunca había entendido hasta ese momento. El respeto que yo creía haber ganado no era realmente mío. Era del título, de la posición, del rol que desempeñaba. Sin la túnica episcopal, sin el altar, sin el poder institucional, yo no era nadie otra vez. Había regresado al punto de partida, a ser invisible, pero esta vez era peor porque ahora cargaba además con la vergüenza pública y el estigma del hipócrita desenmascarado. Lo más doloroso fue lo que pasó con Teresa y mis hijos. 3 días después del escándalo, el miércoles 15 de marzo, llegué a nuestra casa en la colonia del Valle alrededor de las 6 de la tarde. Era una casa bonita de 2 pisos que habíamos comprado 5 años atrás, con una mezcla de ahorros legítimos y dinero desviado que yo había justificado como compensación justa por mis años de servicios, Past. Cuando abrí la puerta, encontré la sala casi vacía. Teresa había empacado la mayoría de sus cosas y las de los niños. Ella estaba sentada en el sofá que aún quedaba, con las manos entrelazadas sobre su regazo y los ojos hinchados de tanto llorar. Eduardo y Mariana estaban parados detrás de ella como guardaespaldas, protegiendo a su madre de una amenaza. Y esa amenaza era yo. Teresa, comencé a decir, pero ella levantó la mano pidiéndome silencio. No quiero escucharte, Ignacio, dijo con una voz quebrada pero firme que nunca le había escuchado antes. He soportado tus desprecios durante años, tus humillaciones, tu indiferencia. Me convencí a mí misma de que era parte del sacrificio de estar casada con un hombre de Dios. Pero esto es diferente. Me hiciste quedar como una tonta frente a toda la comunidad. Mis amigas me preguntan cómo no me di cuenta, como si yo fuera estúpida o cómplice. Mis propios hijos tienen que enfrentar las burlas en la escuela porque su padre, el obispo, resultó ser un farsante. Eduardo, mi hijo de 16 años que siempre había sido callado y reservado, dio un paso adelante y me miró con una intensidad que me asustó. ¿Sabes qué es lo peor, papá?, me dijo con la voz temblando de rabia contenida. No es que hayas robado dinero o que hayas estado con esa mujer. Lo peor es que yo te defendía.
Cuando mis compañeros de la escuela decían que todos los religiosos son unos hipócritas, yo los contradecía. Les decía que mi papá era diferente, que él realmente creía en lo que predicaba. Me sentía orgulloso de ti, y ahora resulta que ellos tenían razón, y yo era el único idiota que no lo veía. Sus palabras me atravesaron como cuchillos afilados. Mariana simplemente lloraba abrazada a su madre, sin siquiera mirarme. Teresa se puso de pie y caminó hacia la puerta donde había dejado 3 maletas. «Nos vamos a casa de mi hermana Patricia en San Pedro Garza García», me informó. «No intentes contactarnos por un tiempo. Necesito pensar, necesito procesar esto, necesito proteger a mis hijos de más daño. Tú te quedas aquí solo con tu conciencia y con las consecuencias de tus decisiones». Se fueron los 3 sin voltear atrás, cerrando la puerta con un golpe que resonó en la casa vacía como una sentencia final. Me quedé parado en medio de la sala durante horas sin moverme, mirando las marcas en el piso donde habían estado los muebles, escuchando el silencio pesado que llenaba cada rincón. Intenté llamar a Teresa varias veces esa noche, pero ella no contestaba. Le mandé mensajes de texto suplicando perdón, prometiendo cambiar, pero las respuestas nunca llegaron. Esa primera noche, solo en la casa lloré por primera vez en décadas. No lágrimas dignas de arrepentimiento genuino, sino lágrimas de autocompasión, de rabia contra mí mismo, de terror ante un futuro incierto. Los días se convirtieron en semanas y yo me hundía cada vez más profundo en un pozo de depresión y aislamiento. Dejé de afeitarme, dejé de bañarme regularmente, comía lo mínimo necesario para sobrevivir. Las facturas comenzaron a acumularse porque mis ingresos de la diócesis habían sido suspendidos. Los ahorros que tenía escondidos en cuentas separadas fueron congelados por orden judicial mientras se investigaba el caso de malversación de fondos. Fue en ese periodo cuando mi cuerpo comenzó a cobrarse la factura de años de estrés, mentiras y vida desordenada. En abril empecé a sentir una sed constante que no se saciaba sin importar cuánta agua tomara. Orinaba con una frecuencia alarmante, levantándome 5 o 6 veces cada noche. Perdí casi 10 kilos en 3 semanas sin hacer dieta ni ejercicio. Mi visión se volvió borrosa y tenía heridas pequeñas en los pies que no sanaban. Finalmente, un martes a finales de abril, me desmayé en el baño de mi casa y desperté varias horas después, tirado en el piso de azulejo frío, con un dolor de cabeza insoportable. Logré arrastrarme hasta el teléfono y llamar a emergencias. Me llevaron al hospital universitario donde, después de varios exámenes, el doctor Ramírez, un hombre serio de unos 50 años con lentes gruesos, me dio el diagnóstico: diabetes tipo 2, avanzada con niveles de glucosa peligrosamente altos, presión arterial en números de emergencia y principios de daño renal. «Señor Valverde», me dijo mientras revisaba los resultados en su computadora, «usted está en una condición crítica. Si no hace cambios drásticos inmediatos en su estilo de vida y no sigue un tratamiento estricto, podría sufrir un infarto, un derrame cerebral o entrar en coma diabético. Su cuerpo está fallando». Salí del hospital con bolsas llenas de medicamentos que no podía pagar, con una dieta estricta que no tenía disciplina para seguir y con un pronóstico sombrío que me aterraba. Pero no tenía a nadie a quien acudir. Mis padres aún vivían en la colonia Buenos Aires, pero yo no había tenido contacto real con ellos en años, más allá de visitas obligatorias en Navidad y cumpleaños. Les había enviado dinero ocasionalmente para aliviar mi conciencia, pero nunca había invertido tiempo en mantener una relación genuina con ellos. Mis hermanos se habían distanciado de mí cuando empecé a ascender en la jerarquía eclesiástica, porque les hacía sentir que los miraba con superioridad, y tenían razón. No tenía amigos reales porque todas mis relaciones habían sido transaccionales, basadas en lo que la gente podía hacer por mi carrera ministerial. Mónica Herrera, la mujer con quien había tenido la aventura,
Desapareció completamente de mi vida en cuanto estalló el escándalo, bloqueando mi número y mudándose de la ciudad según me enteré después. En mayo perdí la casa de la colonia del Valle porque no pude seguir pagando la hipoteca. El banco inició procedimientos de desalojo y yo no tuve energía ni recursos para pelear legalmente. Empaqué lo poco que me quedaba en 2 maletas gastadas y me fui al único lugar donde sabía que podía refugiarme sin pagar renta, la casa de mis padres en la colonia Independencia. Mi padre Roberto abrió la puerta cuando toqué, su rostro arrugado por 70 años de trabajo duro bajo el sol de Monterrey, mostrando más tristeza que sorpresa al verme parado ahí en el escalón con mis maletas. Sabía que tarde o temprano vendrías, me dijo simplemente, haciéndose a un lado para dejarme entrar. Mi madre Guadalupe estaba en la cocina preparando tortillas a mano como había hecho toda su vida. Ella me miró, secó sus manos en el delantal y se acercó para abrazarme sin decir palabra. Yo me quebré en sus brazos, llorando como no lo había hecho desde que era niño. Ellos no me preguntaron nada, no me juzgaron con palabras, simplemente me recibieron en el único cuarto disponible que tenían, un espacio pequeño que había sido mi habitación de infancia y que ahora servía como bodega. Pasé los meses de junio y julio del 2023 viviendo como un fantasma en la casa de mis padres en la colonia Independencia. Dormía hasta tarde. Pasaba las tardes sentado en el patio trasero, mirando al vacío. Evitaba cualquier contacto con los vecinos que me reconocían y murmuraban a mis espaldas. Mis padres respetaban mi silencio, pero yo podía ver la preocupación en sus ojos cada vez que me miraban. Mi salud seguía deteriorándose a pesar de los medicamentos, porque no tenía la disciplina para tomarlos consistentemente, ni para seguir la dieta que el doctor Ramírez me había prescrito. Había perdido ya casi 20 kilos. Mi piel tenía un color grisáceo enfermizo y las heridas en mis pies se habían infectado causándome un dolor constante al caminar. Pero el dolor físico era nada, comparado con el tormento mental que me consumía día y noche. No podía dejar de pensar en la expresión de horror en el rostro de Teresa cuando el escándalo estalló, en las lágrimas de Mariana, en las palabras llenas de decepción de Eduardo. Intenté llamarlos docenas de veces durante esos meses, pero Teresa había cambiado su número y bloqueado todos mis intentos de contacto. Las noches eran lo peor. La casa de mis padres estaba en una zona donde el silencio nunca era completo porque siempre había ruido de fondo. Perros callejeros ladrando, música de banda sonando desde casas vecinas, sirenas de ambulancias y patrullas respondiendo a los incidentes violentos que eran tan comunes en el barrio. Yo yacía despierto en el colchón delgado sobre el piso de cemento de mi antiguo cuarto, mirando al techo agrietado, donde todavía estaban pegadas las calcomanías de estrellas fluorescentes que había puesto cuando tenía 10 años. Me preguntaba cómo había llegado hasta este punto, cómo el niño que había soñado con escapar de la pobreza había terminado regresando aquí convertido en un hombre quebrado de 48 años, sin familia, sin ministerio, sin propósito, sin nada. Y lo más aterrador era que no sentía a Dios en ningún lugar. Había pasado 30 años hablando sobre Él, predicando sobre Él, usando su nombre para construir mi imperio personal, pero ahora que lo necesitaba desesperadamente, solo encontraba un vacío frío y silencioso, que me confirmaba lo que, en el fondo, siempre había sabido. Yo nunca había conocido realmente a Dios, solo había usado la religión como herramienta para mis propios fines. La noche del 14 de agosto, algo cambió en mi interior. Fue como si una represa que había contenido años de dolor, culpa y desesperación finalmente se rompiera de manera violenta. Eran las 11 de la noche y yo estaba acostado en mi cuarto, escuchando a mis padres roncar en el cuarto contiguo. Esos sonidos que me recordaban mi infancia cuando toda la familia dormía apiñada en espacios pequeños. De repente sentí una opresión en el pecho tan intensa que me obligó a sentarme.
No era solo ansiedad o angustia emocional, era algo físico, pesado, como si alguien estuviera presionando con fuerza sobre mi esternón. Intenté respirar profundo, pero el aire no llegaba completo a mis pulmones. Mi corazón comenzó a latir de manera irregular, acelerándose y luego desacelerándose en patrones que no eran normales. El sudor frío empapó mi camiseta en cuestión de segundos. Me puse de pie tambaleándome, intentando llegar a la puerta para despertar a mis padres y pedirles que llamaran una ambulancia, pero solo logré dar 2 pasos antes de que mis piernas cedieran bajo mi peso. Caí al piso de cemento con un golpe seco que seguramente hizo ruido, pero que para mí sonó amortiguado, como si mi cabeza estuviera sumergida bajo agua. Quedé boca arriba mirando al techo, con el brazo izquierdo entumecido completamente y el dolor en el pecho expandiéndose ahora hacia mi mandíbula y mi espalda. Pensé con claridad absoluta: me estoy muriendo. Este es un infarto. Voy a morir aquí solo en el piso de mi cuarto de infancia, sin haber visto a mis hijos una última vez, sin haber pedido perdón genuinamente a Teresa, sin haber hecho las paces con Dios. El pánico me invadió y traté de gritar, pero mi voz salió como un susurro débil que no podía atravesar las paredes. Las lágrimas comenzaron a correr por mis sienes hacia el piso, mientras mi visión se oscurecía en los bordes, como si alguien estuviera cerrando lentamente las cortinas de mi percepción. Y entonces, en medio de ese terror absoluto, algo extraordinario comenzó a suceder. La sensación de peso desapareció de repente, y en su lugar sentí una ligereza inexplicable, como si mi cuerpo se hubiera vuelto de algodón o de aire. Ya no sentía el piso frío bajo mi espalda, ni el dolor en mi pecho. Abrí los ojos, o al menos creo que los abrí porque no estoy seguro si tenía ojos físicos en ese momento, y vi mi propio cuerpo tendido en el suelo. Me vi a mí mismo desde arriba, desde una perspectiva imposible cerca del techo, y lo que vi me horrorizó. Era un hombre demacrado, envejecido prematuramente, con el cabello gris despeinado y la barba crecida de manera descuidada, vestido con una camiseta vieja manchada y pantalones de pijama raídos. Ese era yo, el que había sido el obispo Ignacio Valverde, el que había usado trajes eclesiásticos costosos y había caminado con la cabeza en alto por las calles de Monterrey. Ahora era solo un desecho humano tirado en el piso, como basura. Pero mi atención fue arrancada de mi propio cuerpo cuando percibí una luz. No era como la luz del sol o de una lámpara, era diferente. Venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. No lastimaba mis ojos a pesar de su intensidad, sino que me atraía con una fuerza magnética irresistible. Me sentí jalado hacia esa luz, moviéndome sin caminar, atravesando lo que debería haber sido el techo de la casa, pero que ya no era sólido. De repente estaba en un espacio que no puedo describir adecuadamente con palabras humanas porque no tenía las características normales del espacio. No había arriba ni abajo, no había paredes ni horizonte, solo esa luz penetrante que de alguna manera tenía presencia, personalidad, conciencia. Y supe, sin que nadie me lo dijera, sin escuchar una voz audible, supe con absoluta certeza que estaba en la presencia de Jesús. No vi una forma humana definida con barba y túnica, como en las pinturas religiosas. La presencia era más que eso. Era una conciencia infinita, que me conocía completamente, que veía cada pensamiento que había tenido, cada acción que había realizado, cada motivación oculta detrás de cada decisión que había tomado en mi vida. Y en lugar de sentir paz o amor incondicional como yo esperaba, basándome en los testimonios que había escuchado durante años, lo que sentí fue una convicción devastadora. Entonces escuché, no con mis oídos, sino directamente en mi conciencia, palabras que me destrozaron. Ignacio, tú hablabas de mí, pero nunca me conociste. Usaste mi nombre como escalera para tu propio ascenso. Predicaste mi palabra, pero nunca la viviste. Exigiste santidad a otros mientras tu corazón estaba podrido de egoísmo y orgullo.
Las palabras no fueron dichas con enojo ni con condena maliciosa, sino con una tristeza profunda que era peor que cualquier castigo. Era la tristeza de un padre viendo a su hijo desperdiciar su vida en mentiras. Y entonces comenzó algo que no tengo otra manera de describir excepto como una revisión de vida. Frente a mí, o tal vez dentro de mí, comenzaron a proyectarse escenas de mi existencia, pero no en orden cronológico, sino organizadas por temas, por patrones de comportamiento. Vi el momento cuando tenía 14 años parado frente al espejo roto haciendo la promesa de nunca más ser invisible, y ahora podía ver la raíz de todo mi pecado posterior, el orgullo, el hambre de reconocimiento, la idolatría del yo. Vi mi entrada al seminario y pude ver en retrospectiva cómo cada paso había sido calculado no por amor a Dios, sino por amor a mí mismo. Pero lo más doloroso fueron las escenas que involucraban a las personas que había dañado. Vi a Teresa sentada sola en la mesa de la cocina de nuestra casa a las 2 de la madrugada, llorando silenciosamente mientras sostenía una taza de té frío, esperando que yo llegara de uno de mis supuestos retiros espirituales, que en realidad eran encuentros con Mónica en el Hotel Ancira. Pude sentir, de alguna manera inexplicable, el dolor de Teresa en ese momento, la humillación, la soledad, la sensación de no ser suficiente para su propio esposo. Vi a Eduardo cuando tenía 12 años, acostado en su cama mirando al techo después de que yo lo había criticado duramente frente a sus amigos por sacar una calificación baja en matemáticas. Escuché sus pensamientos en ese momento. Pensó, mi papá es un mentiroso. Predica sobre el amor pero no sabe amar. Esas palabras que él había pensado pero nunca dicho en voz alta me atravesaron como lanzas de fuego. Vi docenas, tal vez cientos de momentos así. Vi a feligreses humildes que habían dado sus últimos pesos en las ofrendas dominicales, creyendo que ese dinero serviría para la obra de Dios. Y vi cómo yo usaba ese dinero para pagar cenas caras y cuartos de hotel de lujo. Vi a jóvenes que habían venido a mí buscando consejo espiritual genuino y cómo yo les había dado respuestas enlatadas y versículos bíblicos memorizados sin realmente escuchar sus corazones o invertir tiempo real en sus vidas. Vi a Mariana, mi pequeña hija, cuando tenía 9 años preparándome un dibujo para el Día del Padre donde había escrito con su letra infantil, «Te amo, papá, eres mi héroe». Y vi cómo yo lo había mirado distraídamente por 3 segundos antes de tirarlo en un cajón y olvidarme de él, porque estaba más preocupado por preparar un sermón sobre la importancia de la familia. Desperté en el piso de mi cuarto con la luz del amanecer entrando por la ventana sin cortinas. Mi cuerpo estaba empapado en sudor y lágrimas, temblando de una manera que no podía controlar. El dolor en el pecho había desaparecido, pero había sido reemplazado por algo diferente, algo que nunca había experimentado en mis 48 años de vida. Un quebrantamiento absoluto. No era tristeza común, ni depresión, como la que había sentido en los meses anteriores. Era la conciencia aguda y dolorosa de haber desperdiciado décadas viviendo una mentira, de haber lastimado profundamente a las personas que debía haber amado, de haber tomado el nombre sagrado de Jesús y haberlo usado como herramienta para construir mi propio reino de vanidad. Me quedé acostado en ese piso durante horas sin moverme, llorando de una manera que venía desde lo más profundo de mi ser, desde un lugar que yo ni siquiera sabía que existía dentro de mí. Estas no eran lágrimas de autocompasión, como las que había derramado tantas veces en los meses anteriores. Estas eran lágrimas de arrepentimiento genuino, el tipo de arrepentimiento que la Biblia llama metanoia, un cambio completo de mente y corazón. Mi madre Guadalupe entró al cuarto alrededor de las 9 de la mañana, trayéndome un plato de frijoles refritos con tortillas calientes. Me encontró todavía en el piso, con los ojos hinchados e inyectados de sangre. Se arrodilló a mi lado con dificultad por sus rodillas artríticas y puso su mano arrugada sobre mi cabeza, como lo hacía cuando yo era niño y tenía pesadillas. «Mijo», me dijo con esa voz suave que solo las madres mexicanas tienen. «¿Qué te pasa?
¿Estás enfermo? ¿Llamo al doctor? Yo negué con la cabeza y logré sentarme apoyándome contra la pared. «Mamá», le dije con la voz quebrada, «anoche morí, o al menos creo que morí, y vi quién soy realmente. Vi todo lo que hice mal, vi a Jesús, mamá, y Él me mostró que yo nunca lo conocí de verdad. Pasé 30 años hablando de Él, pero era todo mentira». Mi madre me miró con sus ojos cafés llenos de compasión y sabiduría acumulada en 72 años de vida dura. «Entonces ahora sí puedes empezar a conocerlo de verdad», me dijo simplemente. «El Señor no te mostró esas cosas para destruirte, sino para reconstruirte desde el principio correcto». Esas palabras simples de mi madre analfabeta, que nunca había ido al seminario ni estudiado teología, se convirtieron en el fundamento de mi transformación real. Durante los siguientes días no hice nada excepto estar en silencio. No intenté leer la Biblia todavía porque sabía que si la abría, lo haría con los mismos ojos de siempre, buscando versículos para armar sermones o para justificarme a mí mismo. Necesitaba primero vaciarme de todo lo que creía saber. Ayuné sin que nadie me lo pidiera, tomando solo agua y café negro, no como acto religioso para impresionar a Dios, sino porque genuinamente no tenía hambre física. Mi cuerpo estaba pasando por un proceso de limpieza, y mi alma también. Le pedí a mi padre que me consiguiera una Biblia nueva, no la que yo había usado durante años con todas mis notas y subrayados, sino una completamente limpia. Él fue al mercado de pulgas de la colonia y me trajo una Biblia Reina Valera usada que costó 20 pesos, con la pasta de cuero desgastada y páginas amarillentas. Comencé a leer los evangelios como si fuera la primera vez, como si nunca hubiera escuchado estas historias. Leí sobre Jesús llamando a pescadores simples para que lo siguieran, sobre Jesús tocando a los leprosos que todos evitaban, sobre Jesús comiendo con prostitutas y recaudadores de impuestos, mientras los líderes religiosos lo criticaban. Y me di cuenta de algo que me había perdido completamente durante todos mis años de ministerio. Jesús nunca tuvo problemas con los pecadores que sabían que eran pecadores. Sus palabras más duras, su confrontación más severa, siempre fue dirigida hacia los líderes religiosos hipócritas que usaban la ley de Dios para oprimir a otros mientras ellos mismos vivían en arrogancia y falsedad. Yo había sido exactamente como esos fariseos que Jesús denunciaba. Había usado mi posición religiosa para elevarme sobre otros, para sentirme superior, para justificar mi propio pecado mientras condenaba públicamente el pecado ajeno. El 28 de agosto, 14 días después de mi experiencia cercana a la muerte, tomé una hoja de papel y un bolígrafo viejo que encontré en el escritorio de mi cuarto y comencé a escribir una carta a Teresa. Mi mano temblaba tanto que la letra salía torcida y casi ilegible, pero seguía escribiendo. «Teresa», comencé, «no espero que leas esta carta completa ni que me respondas. Solo necesito decirte esto, aunque sea una sola vez con total honestidad. Nunca te amé como merecías ser amada. Te usé como accesorio para completar mi imagen pública del líder religioso perfecto con familia perfecta. Te humillé, te ignoré, te traicioné de las maneras más dolorosas posibles. Tú me diste tu juventud, tu devoción, tu fidelidad absoluta, y yo te di migajas de atención y océanos de dolor. No te pido que me perdones, porque no merezco tu perdón. No te pido que regreses porque sería egoísta de mi parte pedirte que regreses al infierno del que finalmente escapaste. Solo quiero que sepas que ahora veo claramente lo que hice y que cargaré con esa culpa por el resto de mi vida. Destruí algo hermoso por mi orgullo y mi egoísmo. Te pido perdón, sabiendo que las palabras no pueden reparar el daño, pero necesito decirlas de todas formas. Y quiero que sepas que finalmente, después de 30 años de vivir una mentira religiosa, yo acepté a Cristo de verdad. No al Cristo de mis sermones ensayados, sino al Cristo real que me quebró, me mostró mi pecado y me está enseñando lentamente qué significa realmente seguirlo. Si algún día, en el futuro lejano, tú decides que quieres hablar conmigo, aunque sea por 5 minutos, estaré aquí.
Si decides que nunca quieres verme de nuevo, entenderé completamente y respetaré tu decisión. Ignacio. Doblé la carta y se la di a mi madre pidiéndole que la enviara por correo certificado a la dirección de la hermana de Teresa en San Pedro Garza García. No esperaba respuesta y durante semanas no la hubo. Pero algo había cambiado dentro de mí con solo escribir esa carta. Por primera vez en mi vida adulta había admitido responsabilidad completa sin excusas, sin justificaciones, sin intentar manipular la narrativa a mi favor. Era liberador de una manera que nunca imaginé que la honestidad brutal podía serlo. En septiembre comencé el proceso doloroso de enfrentar las consecuencias prácticas de mis acciones. La investigación de la arquidiócesis había concluido encontrándome culpable de malversación de fondos por un monto aproximado de 700,000 pesos durante 5 años. Me ordenaron devolver el dinero completo, más intereses, o enfrentar cargos criminales. Yo no tenía ese dinero, lo había gastado todo en mantener mi estilo de vida del lujo. Contraté a un abogado de oficio y negocié un plan de pagos que me tomaría probablemente el resto de mi vida cumplir. Para poder pagar, aunque sea las cuotas mínimas, necesitaba trabajar. Pero ¿quién contrataría al obispo caído, al escándalo viviente que todos en Monterrey conocían? Caminé por las calles de la colonia Independencia durante días buscando cualquier trabajo honesto. Entré a talleres mecánicos, tiendas de abarrotes, taquerías, ofreciendo mi disposición para hacer lo que fuera. Todos me rechazaban, algunos educadamente y otros con insultos directos. Finalmente, el dueño de la panadería San Martín, en la esquina de Aramberri y Villagrán, un señor mayor llamado don Pascual que me había conocido cuando yo era niño, me ofreció trabajo como ayudante de panadero. El sueldo era de 2,000 pesos a la semana, menos de lo que yo solía gastar en una sola comida durante mis años de obispo. Mis responsabilidades incluían limpiar las charolas grasosas, barrer el horno de leña, cargar los costales de 50 kilos de harina desde el almacén hasta la mesa de trabajo y ayudar a empacar el pan en bolsas para la venta. El trabajo comenzaba a las 4 de la madrugada, cuando la ciudad todavía estaba oscura, y terminaba al mediodía, cuando mis manos estaban cubiertas de quemaduras menores del horno caliente y mi espalda dolía por las horas inclinado sobre las charolas. Era trabajo duro, humilde, el tipo de trabajo que yo había mirado con desprecio durante décadas, cuando observaba a los trabajadores manuales, y me felicitaba a mí mismo por haber superado ese tipo de vida. Pero algo extraordinario sucedió durante esos meses trabajando en la panadería. Descubrí que había una dignidad profunda en el trabajo honesto hecho con las manos, en ganarme cada peso con esfuerzo real, en terminar el día exhausto, pero sin la carga aplastante de mentiras y pretensiones que había cargado durante 30 años. Don Pascual nunca me trató como el obispo caído, ni me recordó constantemente mi escándalo público. Para él yo era simplemente Ignacio, su ayudante, alguien que necesitaba una segunda oportunidad y que estaba dispuesto a trabajar duro por ella. Los clientes regulares de la panadería al principio murmuraban cuando me veían detrás del mostrador con mi delantal blanco manchado de harina, señalándome discretamente y comentando en voz baja: «Ese es el obispo que...». Pero con el tiempo, a medida que los meses pasaban y yo simplemente seguía presentándome cada madrugada a hacer mi trabajo sin quejarme, sin buscar atención, sin intentar predicar o evangelizar a nadie, las miradas de desprecio se convirtieron en indiferencia y eventualmente en una especie de respeto cauteloso. En noviembre, 3 meses después de haber enviado mi carta, recibí una respuesta de Teresa. Era un sobre delgado que mi madre me entregó una tarde cuando llegué del trabajo. Lo abrí con manos temblorosas todavía manchadas de harina. La carta era breve, escrita con la letra cuidadosa de Teresa que yo conocía también. «Ignacio», decía, «recibí tu carta y la he leído muchas veces. No voy a mentir y decir que todo está perdonado, porque el perdón real toma tiempo y requiere ver cambio genuino sostenido, no solo palabras bonitas, pero aprecio que finalmente hayas admitido la verdad sin excusas.
Eduardo y Mariana todavía están muy lastimados y enojados contigo. Ellos necesitan más tiempo y tal vez terapia profesional para procesar todo esto. Pero si realmente has cambiado como dices en tu carta, entonces, tal vez en el futuro, podamos encontrar una manera de coexistir civilizadamente por el bien de nuestros hijos. He hablado con mi terapeuta y ella sugiere que después de 6 meses de que demuestres consistencia en tu nueva vida, podríamos intentar una sesión de terapia familiar mediada. No te prometo nada más que eso por ahora. Teresa. Esas palabras, aunque cautelosas y llenas de dolor justificado, me dieron una pequeña chispa de esperanza. No esperanza de que todo volvería a ser como antes, porque eso era imposible, y además yo no quería volver a esa vida de mentiras, sino esperanza de que tal vez, con mucho tiempo, mucho trabajo genuino de cambio y la gracia de Dios, podría al menos tener algún tipo de relación honesta con mis hijos antes de morir. Los siguientes meses fueron un ejercicio diario de humildad y paciencia. Seguí trabajando en la panadería, ahorrando cada peso posible para hacer los pagos de restitución a la arquidiócesis. Dejé de consumir los medicamentos para la diabetes regularmente, no porque tuviera disciplina espiritual, sino porque simplemente no podía pagarlos con mi salario de panadero. Irónicamente, el trabajo físico duro, la dieta forzada de comida simple, porque era lo único que podía costear, y la eliminación del estrés de mantener una doble vida, resultaron en que mi salud mejorara lentamente. Perdí el peso extra que había cargado durante años, mis niveles de azúcar se estabilizaron, las heridas en mis pies finalmente sanaron. En febrero del 2024, 6 meses después de comenzar en la panadería, Teresa cumplió su palabra y organizó una sesión de terapia familiar en el consultorio de la psicóloga Victoria Méndez en la colonia del Valle. Fue la primera vez que vi a Eduardo y Mariana en casi un año. Eduardo había crecido, ahora tenía 17 años, y se veía más como un hombre joven que como el adolescente que recordaba. Mariana había cumplido 15 y tenía en su rostro una madurez dolorosa que ninguna niña de su edad debería tener. La sesión fue brutal y necesaria. Eduardo me gritó todo lo que había guardado durante años, todas las veces que yo lo había hecho sentir insuficiente, todas las promesas rotas, todas las mentiras. Mariana lloró, preguntándome por qué ella no había sido suficientemente importante para que yo eligiera ser un padre presente en lugar de estar obsesionado con mi imagen pública. Yo absorbí cada palabra, cada acusación, cada expresión de dolor, sin defenderme porque no había defensa posible. Al final de la sesión de 2 horas, la doctora Méndez preguntó si había algo que yo quisiera decir. Miré a mis hijos a los ojos, esos ojos que llevaban mi sangre, pero que me miraban como a un extraño, y dije, tienen razón en todo lo que dijeron. Fui un padre terrible y un esposo peor. No puedo cambiar el pasado, pero les prometo que el resto de mi vida la dedicaré a tratar de ser un hombre diferente, no por recuperar lo que perdí, sino porque finalmente entendí lo que significa aceptar a Cristo de verdad. No el Cristo de la religión y los títulos, sino el Cristo que lava los pies de sus discípulos, el Cristo que sirve en lugar de exigir ser servido. Si ustedes me dan la oportunidad de demostrarlo con acciones y no solo con palabras, estaré agradecido. Si deciden que no quieren tenerme en sus vidas, lo entenderé y los amaré de todas formas desde la distancia. Ahora, en este momento, mientras les cuento mi historia, han pasado casi 2 años desde esa madrugada del 15 de agosto del 2023, cuando tuve mi experiencia cercana a la muerte. Sigo trabajando en la panadería San Martín, donde don Pascual me ha dado más responsabilidades y un pequeño aumento de salario. Todavía vivo con mis padres en la colonia Independencia, aunque ahora contribuyo con los gastos de la casa. Eduardo y Mariana aceptaron tener visitas supervisadas conmigo una vez al mes,
Encuentros incómodos al principio, donde apenas hablábamos, pero que lentamente se han convertido en conversaciones más genuinas, donde yo los escucho de verdad en lugar de dar consejos no solicitados. Teresa y yo no hemos reconciliado como matrimonio y probablemente nunca lo haremos, pero hemos logrado establecer una relación de respeto mutuo y copaternidad civilizada. Ella me dijo hace unos meses: prefiero tenerte como un ex esposo honesto que como un esposo mentiroso. Ya no predico en iglesias ni busco posiciones de liderazgo religioso. Algunos domingos asisto a una pequeña congregación de 15 personas que se reúne en la sala de la casa de la hermana Lucía en la colonia Buenos Aires. No hay títulos pomposos, no hay vestimentas especiales, solo personas sencillas que se juntan para leer la Biblia, orar y apoyarse mutuamente en sus luchas diarias. A veces me piden que comparta algo de mi experiencia, y yo hablo no como experto, sino como alguien que lo perdió todo por vivir una mentira y que está aprendiendo lentamente qué significa seguir a Jesús de verdad. Les cuento mi historia sin adornarla, sin hacerme el héroe, reconociendo que sigo siendo un trabajo en progreso, un hombre quebrantado que depende de la gracia de Dios cada día. Esta es mi historia real, sin filtros ni edición religiosa. Esto es lo que significa verdaderamente acepté a Cristo. No fue en un altar después de un sermón emocional. No fue levantando la mano en una campaña evangelística masiva. Fue en el piso de cemento frío de un cuarto en la colonia Independencia, muriendo a mí mismo, viendo mi pecado expuesto completamente, y reconociendo que había pasado 30 años hablando sobre Jesús sin conocerlo realmente. Si tú eres un líder religioso que está viviendo una doble vida, si estás usando el nombre de Dios para construir tu propio reino, si estás exigiendo santidad a otros mientras tu corazón está lleno de orgullo e hipocresía, por favor, no esperes como yo esperé. El costo es demasiado alto. Las vidas que destruirás, empezando con la tuya propia, no valen la pena. Y si eres alguien que ha sido lastimado por líderes religiosos hipócritas como yo, quiero que sepas que tu dolor es válido, que tienes derecho a estar enojado y que el Jesús real no se parece nada a los que usamos su nombre para nuestros propios fines egoístas. Hoy los invito no a seguir a líderes religiosos imperfectos, sino a conocer al Cristo verdadero que se revela a los quebrantados, a los humildes, a los que reconocen que están perdidos. Este es el canal Acepté a Cristo. Y yo soy Ignacio Valverde, ya no obispo, solo un panadero tratando de vivir honestamente por primera vez en su vida.